Y podemos decir, por ejemplo, que tiene un préstamo bancario, corto plazo, se ha prestado 50,000 pesos por esa vía. Y el costo de capital con impuestos es del 14%. Luego tenemos una emisión de bonos de 800,000 con un costo de capital antes de impuestos del 6%. Luego tenemos la emisión de acciones preferentes por 500,000. Esto tiene un costo financiero del 4%. Y tenemos también acciones comunes emitidas del orden de 700,000 con un costo financiero del 16%. Tenemos utilidades acumuladas por 230,000 y eso tiene un costo financiero del 16%. Bueno, entonces nos podemos inventar así fuentes de financiamiento. Y nos proporcionan esta información de cada fuente de financiamiento. Y adicionalmente nos dicen que existe en el país una alícuota que el Estado aplica del 25% para el impuesto a las utilidades de la empresa. Bueno, si esta es la información de base con la que contamos, el cálculo de la UAC es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un total de todas las fuentes de financiamiento que contamos. Y eso implica que nosotros tenemos 2,280,000 como fuente de financiamiento, todas con costo de capital. Y lo que sacamos es cada fuente de financiamiento, como hemos aprendido, sobre total de los préstamos o fuentes de financiamiento. Sacamos sus porcentajes y nos define en qué magnitud la empresa va utilizando recursos de distintas fuentes de financiamiento, donde diríamos la mayor cantidad de plata, la empresa lo ha obtenido de bonos. La segunda fuente de financiamiento más importante son las acciones comunes y el préstamo bancario es la fuente de financiamiento más reducida que se utiliza en la empresa. Total 100%. Luego agarramos sus costos de capital, que son con impuestos. No nos sirve porque para la UAC necesitamos trabajar sin impuestos, quitando el efecto en el UE. Por lo tanto, agarramos una siguiente columna donde decimos, este va a ser el costo de capital sin impuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo único que tenemos que hacer es un análisis conceptual de cada fuente de financiamiento. Por ejemplo, el préstamo bancario de corto plazo. El préstamo bancario seguro que genera intereses. Y esos intereses son registrados en el estado de resultados.
Y como va como parte de los gastos en el estado de resultados, significa que nos hace bajar la base imponible del impuesto a las utilidades. Por ende, su costo real no es 14%, sino viene a ser 14 multiplicado por el factor que hacíamos, ¿se acuerdan? 1 menos t, que es 1 menos la alícuota impositiva. Entonces, en vez de multiplicar aquí la variable, lo que estamos haciendo es multiplicar el costo de capital, pero a partir de un razonamiento que nos conduzca a que el costo financiero viene a reducir la base imponible del impuesto a las utilidades. Entonces, un préstamo de un banco en un corto plazo paga intereses. Esos intereses reducen la base imponible en el estado de resultados. Por lo tanto, su costo de capital sin impuestos no es 14%, sino es el 75% de esa tasa, que llega a ser 10.5. Bonos. Otra vez hacemos el análisis conceptual. Los bonos, cuando vendemos bonos, los bonos que generan intereses. Esos intereses, ¿dónde son registrados? En el estado de resultados. Por lo tanto, ¿forma parte de los costos que van a ser incrementados en la empresa? Sí. Al tener más costos, la empresa nos va a bajar la base imponible del impuesto de las utilidades. Sí. Entonces, ese 6% también lo multiplicamos por 1 menos t. Eso nos da una tasa del 4.5%. Acciones preferentes. A ver, ¿qué se paga por las acciones? Lo que se paga son dividendos, en este caso dividendos preferentes. ¿Los dividendos preferentes forman parte del estado de resultados? No, porque forman parte de las utilidades netas. Entonces, como no sale, no se registra en el estado de resultados como costo o como gasto, no me hace bajar en nada el impuesto a las utilidades. Por ende, su costo de capital sin impuestos sigue siendo el mismo. No se ve afectado. Porque, repito una vez más, los dividendos no forman parte del estado de resultados. Los dividendos se originan de las utilidades netas de la empresa. Significa que son después de haber cerrado el estado de resultados. Acciones comunes. Las acciones comunes también ganan dividendos, en este caso dividendos comunes. Pero nuevamente, ¿los dividendos forman parte del estado de resultados? No. Por lo tanto, su costo de capital sigue siendo el mismo. Utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas no tienen nada que ver con el estado de resultados. Es una cuenta que forma parte del patrimonio neto. Entonces, esto tampoco hace bajar en nada el IUE. Depende, su costo de capital sin impuestos sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica del razonamiento que tiene respecto a cada fuente de financiamiento y de lo que se paga por esa fuente de financiamiento, se determina qué fuentes van a ser afectadas por esta alícuota del impuesto a las utilidades. Y solamente han sido las dos primeras. En cambio, las otras tres se han repetido porque no tienen nada que ver con una deducción de la base imponible del impuesto a las utilidades. Entonces, la WACC, como conocemos, se calcula multiplicando la ponderación de cada fuente con su costo de capital sin impuestos. Y después lo que calculamos es un porcentaje, una sumatoria de la columna que nos da 9.21 y este 9.21 vendrá a ser lo que nosotros conocemos como la WACC. Entonces, como ustedes pueden advertir, cuando se enseña de esta manera lo que es la WACC, pues resulta súper fácil, súper rápido, porque no nos ocupamos de calcular el costo de capital de cada fuente de financiamiento.
sino que ya lo tenemos como un dato dado. Y el único esfuerzo que básicamente solamente hacemos es analizar cada fuente de financiamiento respecto a que si es deducible del impuesto a las utilidades. Nada más. Por lo demás, el cuadro se explica por sí mismo. ¿Se entendió, chicos? Esta es la ruta fácil. Esta es la ruta que les decía, no tiene sentido enseñarles de esta manera porque yo tengo muy poco que decir en este aspecto. Acá lo máximo que hemos hecho es simplemente hacer una explicación del cálculo del cuadro, pero no tiene sentido si no sabemos cómo calcular estos famosos costos de capital. Y eso es lo que nos ha demorado prácticamente casi 3 semanas, ir fuente por fuente calculando su costo de capital, ¿no? Y como decíamos en la anterior clase, ¿de dónde sacamos esta información de las fuentes de financiamiento? Busquen del pasivo, como decíamos en la anterior clase, ¿no? Buscamos pasivos corrientes, pasivos no corrientes, y vamos preguntando cada fuente de financiamiento si tiene costo de capital. Si tiene costo de capital, viene aquí al cuadro y se le coloca su saldo, el concepto del fondo, del costo de capital y su respectivo costo financiero. Nada más. Bien, entonces hasta acá es lo que vamos a avanzar con lo que es la WACC, pero no significa que la vamos a dejar de lado, no, para nada. Ahora la vamos a utilizar, la WACC, en otro tema que tiene que ver con el famoso EVA, que es un tema que se refiere al valor económico agregado, que es un modelito muy sencillo que nos permite determinar si las decisiones que tomamos en materia de inversión nos ha permitido incrementar la riqueza de la empresa o no. Pues, por favor, les voy a pedir un par de minutitos que me den para empezar.